Hola, bienvenidos a LinguaVid, una puerta abierta al mundo. En esta ocasión vamos a ver el verbo to be. Vamos a hablar del verbo to be en presente y en pasado. ¿Cómo lo utilizamos en estos dos tiempos, presente y pasado? Así que por favor, presten mucha atención. Bueno, ¿recuerdan este cuadro? Hablábamos en otro video de que el verbo to be pertenece al grupo de los verbos modales del inglés y como tal es un auxiliar muy importante. Ok, entonces el verbo to be se considera como verbo primario debido a la gran importancia que tiene su uso en el idioma inglés. Tiene dos funciones, uno como verbo auxiliar y dos como verbo principal. En esta parte veremos su uso como verbo auxiliar. ¿Qué es un verbo auxiliar? A ver, en gramática tradicional, los verbos auxiliares son verbos que proporcionan información gramatical y semántica adicional a un verbo de significado completo. Desde un punto de vista lingüístico, es extremadamente difícil dar una definición precisa de verbo auxiliar. Típicamente un verbo auxiliar es algún tipo de morfema que tiende a carecer de contenido léxico y su ocurrencia está más o menos gramaticalizada y expresa típicamente categorías verbales y frecuentemente el aspecto, el modo y a veces también hasta el tiempo, la polaridad negativa o la voz. Es importante tener en cuenta que por su propia naturaleza, como verbo auxiliar, el verbo to be es un verbo conector, es un linking verb. Este tipo de verbos son pocos, son escasos en inglés, pero existen y los conocemos con ese nombre, linking verb. Por lo tanto, es fácil comprender que la función de este verbo es conectar a un sujeto con otro verbo. Por lo general es una cuestión de acción. Como auxiliar, to be tiene 5 morfemas o formas. 3 de ellas se usan para acompañar al sujeto en conjugaciones del tiempo presente. Son am, is, are. Es importante que tengan en cuenta que estas 3 formas, estos morfemas del verbo to be, tienen exactamente el mismo significado. Sin embargo, se usan individualmente de acuerdo al sujeto de la oración. Ya en algún video anterior habíamos hablado y visto claramente los pronombres personales. Vamos a mirar este cuadro que he preparado para ustedes, en el cual nos vamos a poner el verbo to be en contexto en presente con los pronombres correspondientes. Entonces sería para el yo, el I, es el am, I am. Para las terceras personas sería he, she o it, sería is en presente. Y para los plurales sería you, we y they, y su morfema sería are. Entonces I am, he, she, it is, or you, we y they are. Como pueden observar, el único sujeto que tiene una forma exclusiva de to be es la primera persona del singular, es decir, el yo, I am. Recuerden que I am pues, puede ser soy o estoy. El verbo to be nos habla de ser o estar. De igual manera, las terceras personas que son he, she o it también comparten una misma forma y esta es también exclusiva de ellas, ¿no? Is, he, she or it is. Los plurales, por consiguiente, pues también comparten una misma forma del verbo to be y esa es are. Es necesario resaltar que siempre debe tenerse en cuenta que debido a la dualidad que tiene el pronombre you, es decir, es singular o plural, en inglés este siempre será considerado un pronombre plural. You, we, they, are. Entonces ese you puede ser usted o ustedes, o tú o vosotros. Ok, entonces vamos a mirar unos ejemplos, vamos a hacer unas afirmaciones simples. I am a teacher, yo soy profesor. You are a student, usted es estudiante. He is a manager, o she is a manager. Es la misma cosa, ella o él es el gerente. Los plurales, por ejemplo, we are good people o they are our friends. Bueno, vamos a mirar entonces cómo podemos formular preguntas simples, directas, utilizando el verbo to be. Entonces vamos a usar estos mismos ejemplos.
Entonces, la afirmación de I am a teacher, observe que solo es necesario que invirtamos el orden en que aparece el sujeto y el verbo auxiliar. Recuerden que ese sujeto puede ser un pronombre o un sustantivo, puede ser el nombre de una persona. Pero siempre que vamos a hacer preguntas, vamos a utilizar siempre algún tipo de verbo auxiliar. En el caso del verbo to be, y de hecho en cualquier caso que estemos utilizando verbos auxiliares, lo único que tenemos que hacer es invertir el orden del pronombre y el verbo auxiliar. Entonces en este caso decíamos I am a teacher, simplemente invierto el verbo auxiliar y digo am I a teacher? You are a student, sería entonces are you a student? Y decíamos he is a manager. La pregunta sería entonces, correcto, is he the manager? Bueno, en cuanto a los plurales, entonces sería we are good people. La afirmación, la pregunta sería are we good people? Y teníamos otro ejemplo que es they are our friends. ¿Cómo nos quedaría entonces? Exacto, are they our friends? Miren que la parte del complemento no se toca, eso no se mueve. Lo único que hacemos es que cambiamos el orden de sujeto y verbo auxiliar. Recuerden que el sujeto puede ser un sustantivo. Ok, ahora vamos a mirar entonces el pasado del verbo to be. El pasado del verbo to be lo representamos con dos morfemas que son was y were. Recuerden que estas dos formas corresponden al pasado del verbo, tanto en su forma de auxiliar como principal. Con estas dos formas solo debemos tener en cuenta que was se usa con todos los pronombres personales de carácter singular, es decir, I, he, she, and it. Miren que en el caso de I ya no es exclusivo, ese was le aplica a todos los singulares. Y para los plurales, por consiguiente, tenemos where. Son para los pronombres personales de carácter plural, es decir, you, we y they. Vamos a usar los mismos ejemplos, es muy sencillo. Yo fui o yo era profesor. I was a teacher. Usted fue o era estudiante. You were a student. She was the manager or he was the manager. Y con los plurales entonces, we were good people. Nosotros fuimos o éramos buenas personas. They were our friends. Ellos fueron o eran nuestros amigos. Esas son las afirmaciones simples. Vamos a mirar entonces las preguntas de la misma manera. Ya saben, solamente invertimos el verbo auxiliar con el pronombre. Was I a teacher? Was I the teacher? Were you a student? Was she the manager? Were we good people? Were they our friends? Bueno, es así de sencillo. Vamos a mirar entonces, recuerden que cuando estuvimos hablando en el tema de los grupos y las familias de los verbos en inglés, explicábamos que los verbos auxiliares y los verbos modales se pueden contraer negativamente. Y obviamente recuerden claramente que el verbo to be pertenece a ese grupo. Entonces vamos a mirar cómo se contrae el verbo to be. Bueno, el verbo to be entonces se puede contraer negativamente o le podemos poner la partícula negativa not después del verbo. Vamos a mirar las formas correspondientes. Vamos a hacer un cuadrito. Is, se podría decir entonces isn't. De ninguna manera podemos decir is not. Pegado, así como aparece en la gráfica. Si queremos decirlo sin contracción, tenemos que separar el verbo de la negación y decir is not. Lo mismo pasa con was, wasn't. No podemos decir was not, sino decirlo separado, escribirlo separado. Estamos hablando en el caso pues de que estuviéramos escribiendo la frase, no mencionándola, no diciéndola. Porque realmente si digo was not, pues usted no está pensando en que eso va junto. Y para were sería lo mismo, were, weren't. El were not no se puede escribir así, pero se puede pronunciar separado, were not. Bueno, note que al hacer la contracción entre el verbo y la partícula negativa, el apóstrofe reemplaza a la letra O. Es así de sencillo.
También es importante tener en cuenta que la forma am del verbo auxiliar to be, recuerden, es la que acompaña exclusivamente al pronombre personal I, al yo, no se puede contraer negativamente y esa es la única excepción del verbo to be en cuanto a las posibilidades de contraer el verbo to be negativamente. I am not a teacher. Ya en los otros sí lo podemos hacer, entonces retomemos los mismos ejemplos. You aren't a student. También puedo unir o contraer al pronombre y al verbo auxiliar y dejarlos separados de la negación. Entonces me quedaría you are not a student. You aren't a student o you are not a student. She isn't the manager. O lo mismo, contraigo el pronombre con el verbo auxiliar y lo pongo separado de la negación. She's not the manager. She isn't the manager. She's not the manager. Las otras serían entonces, nosotros no somos buenas personas. We aren't good people. O lo mismo, we're not good people. They aren't our friends. O they're not our friends. Ahora entonces miremos las negaciones en pasado simple. Entonces los mismos ejemplos serían I wasn't a teacher. You weren't a student. She wasn't the manager. We weren't good people. They weren't our friends. Los pronombres no se pueden contraer con verbos que estén en pasado. Verbos auxiliares que estén en pasado. Bueno, vamos entonces a poner en contexto, utilizando el cuadro que aparece a continuación. Entonces tenemos el pronombre I y el sustantivo worker. En ese caso usted lo que estaría utilizando sería la parte del ser, del verbo ser o estar, to be, porque lo que va a decir es soy trabajador, soy un trabajador. Bueno, entonces la afirmación sería I am a worker. La negación sería I am not a worker. La pregunta afirmativa sería Am I a worker? La pregunta negativa sin contracción sería entonces Am I not a worker? Y la pregunta contraída negativamente no se puede con am. Recuerden que am, aparte del verbo to be que representa o acompaña al pronombre I, no se puede contraer negativamente, es la única excepción. Ok, entonces tenemos I am a worker, I am not a worker, o I'm not a worker. Am I a worker? Am I not a worker? Esas son las formas. Ahora miremoslas entonces en pasado. I was a worker. Negación. I wasn't a worker. Pregunta afirmativa. Was I a worker? Pregunta negativa. Was I not a worker? Y ahora negativa pero contraída. Wasn't I a worker? Bueno, entonces I was a worker. I wasn't a worker. Was I a worker? Was I not a worker? Wasn't I a worker? Bueno, esos eran entonces los ejemplos y las formas en que usamos el verbo to be en presente y en pasado, y cómo lo combinamos, afirmaciones, negaciones y preguntas. Este último ejercicio que hicimos es una explicación muy clara, muy detallada de cómo aplicar todo eso de una vez. Recuerde que debajo del video, aquí le va a aparecer un link que lo lleva directamente a un grupo de esas mismas planas, esas planillas, las va a encontrar en blanco, pero ya encuentra allí entonces todo listo para que usted simplemente se siente y escriba las frases como aprendió que debe hacerlas. Le recuerdo y le recomiendo que una vez que usted termine cada uno de esos cuadros, el presente y el pasado, con todas las afirmaciones y negaciones, le aconsejo que empiece a hacer prácticas de pronunciación para hablar, para empezar a desarrollar esa habilidad de hablar. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este video. Recuerde que LinguaVid es una puerta abierta al mundo. Nos vemos en el próximo video.